Amén. Gloria al Señor. And I want to talk about the subject, how to forgive. Y quiero hablar del objetivo, cómo perdonar. Santo. This is one of the problems in our churches. Esto es uno de los problemas en nuestras iglesias. It's a work of the flesh, Es una obra de la carne, that is unforgiveness que es la falta de perdón and bitterness. y amargura. How many know that's not the work of the ¿Cuántos Spirit? saben que eso no es la obra del Espíritu? So unforgiveness and bitterness La can really falta cause de trouble. perdón y la amargura puede traer muchos problemas. It can even cost you your salvation. Puede aún quitar tu salvación. How many know that's serious? ¿Cuántos saben que eso es serio? So let's look to Luke chapter 23. Vamos a ir a Lucas capítulo 23. Luke 23, Lucas 23, 33 to 34. del 33 al 34. And I think you'll begin to see Y creo que vas a comenzar a ver how suffering and unforgiveness go together. cómo el sufrimiento y la falta del perdón caminan de la mano. Luke 23, 33 to 34. Lucas 23, del 33 al 34. When they came to the place called the Skull, Llevando también con él, there they crucified him and the criminals. y cuando llegaron al lugar llamado la Calavera, le crucificaron allí y a los malhechores, One on the right and the other on the left. uno a la derecha y el otro a la izquierda. But Jesus was saying, Y Jesús decía: Father, Padre, forgive them, perdónalos, for they do not know what they porque are no doing. saben lo que hacen. And they cast lots, Y repartieron dividing up entre his sí garments among sus themselves. vestidos echando suerte. At this horrible moment Y en este momento terrible, when Jesus was suffering cuando Jesús estaba sufriendo on the cross between two criminals, en la cruz en medio de dos criminales, he did not express anger or bitterness. Él no expresó amargura o odio. And he's the Son of God. Y Él es el Hijo de Dios. Amen? Amén. So when people were mistreating him, Cuando las personas lo estaban maltratando, when he was in horrible pain, cuando Él estaba en un dolor terrible, hanging on that cross, guindando en esa cruz, what was on his heart? ¿qué estaba en el corazón de Él? Father, Padre, forgive them. perdónalos, They don't know what they're porque no doing. saben lo que hacen. Now, as always, Como siempre, Jesus is our example. Jesús es nuestro ejemplo. There could not be a better example No puede haber un mejor ejemplo of a righteous de man un hombre justo being mistreated. siendo maltratado. His enemies Sus enemigos were taking his life. estaban quitando su vida. And what did he do? ¿Y qué fue lo que él hizo? Did he try to get revenge? Él trató de vengarse, Did he curse them? él los maldijo, He called out to his él father, clamó a su padre: forgive them, Lord. perdónalos, Dios. And we're going to study some other examples Y of vamos this. a estudiar otros ejemplos hoy. In Acts chapter 7, En Hechos capítulo 7, verses 59 and 60, versículos 59 y Acts 50. 7, 59 and 60, Hechos 7, 59 y 60. we're going to see what happened to Stephen. Vamos a ver lo que le sucedió a Esteban. Remember, he was one of the first 7 deacons, Se acuerda que él era uno de los diáconos, full of the power of the Holy lleno Spirit. del poder del Espíritu Santo. He was a bold preacher, Él era un predicador con autoridad and he preached conviction y él predicó upon the convicción Jewish hypocrites, alrededor de los judíos hipócritas and they stoned him to death. y los lapidaron a muerte. And while they were stoning Y him, mientras lo estaban apedrando Stephen called on the Lord, y apedrando a Esteban, mirando, and he said, él invocó Lord Jesus, receive my spirit. y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Then he fell on his knees. Y puesto de He rodillas, cried out with a loud voice, clamó a gran voz: Lord, do not hold this sin against them. Señor, no les tomes en cuenta este pecado. And having said this, Y habiendo dicho he esto, fell asleep. durmió. Aleluya. Now this was not the Son of God, Él no era el Hijo de Dios, but this was a child of God. pero él era un Hijo de Dios.
After Jesus, he became the first martyr of the church. Después de Jesús, él llegó a ser el primer mártir de la iglesia. And when they were mistreating Y him, cuando lo estaban apedrando, I can't imagine what that must yo have no been me like. puedo imaginar el dolor que él vivía. Getting hit with large stones Siendo apedrado con grandes piedras until your body died. hasta que tu cuerpo muera. But he looked to the Lord. Pero él miró al cielo He saw Jesus y él vio a Jesús standing at the right hand of God. delante del Padre a la Hallelujah. diestra. And Aleluya. this is what he said. Y esto fue lo que él Oh dijo. Lord Jesus, receive my Padre, spirit. recibe mi espíritu And don't hold this sin y no against them. tomes en cuenta el pecado de ellos. Amén. Do you hear what I'm saying? ¿Escuchó lo que dije? No resentment, Ningún no resentimiento, unforgiveness, ninguna amargura, but the mercy of pero God la misericordia de Dios interceding intercediendo for the enemies that took your life. por los enemigos que tomaron su vida. Aleluya. Matthew 18, Mateo 18, Santo, santo. verses 15 to 17. versículo 15 al 18. Matthew 18, 15 to 17. Mateo 18, 15 al 17. If your brother sins, Matthew 18, 15 to 17. Mateo 18, 15 al 17, al 18. If your brother sins, Por tanto, si tu hermano peca contra ti, go and show him his fault in ve y private. repréndele estando tú y él solos. If he listens to you, Si te oyere, you have won over your brother. has ganado a tu hermano. But if he does not listen to Mas you, si no te oyere, take one or two more with you, toma un testigo, so a that, uno o dos, so that by the mouth of two or three para witnesses, que de la boca de dos o tres testigos every fact may be confirmed. conste toda palabra. If he refuses to listen to Si them, no los oyere, tell it to the church. a ellos dilo a la iglesia. And if he refuses to listen even to the Y church, si no oyere a la iglesia, let him be to you as a Gentile and a tax collector. denlo por gentil y por publicano. This is how Jesus teaches us Así es como Jesús nos to enseña deal with people. de tratar con las personas. He calls them a brother. Y Él los llama hermanos. So if a brother sins against Si un you, hermano peca contra ti, you should go directly to them debes de ir directamente a Él. and explain how he has sinned Y against you. explícale cómo Él pecó contra ti. And if he humbles Y himself si Él se humilla and repents, y se arrepiente, then you have solved the problem. entonces usted ha resuelto el But if he problema. doesn't listen, Pero si Él no you don't escucha, stop there. usted no te detengas ahí. But you get one or two other spiritual people Llame a uno o a dos personas espirituales so that he can hear it from para their que Él lo pueda mouths escuchar de las bocas de ellos. that they agree that he has sinned Que against ellos them. están de acuerdo que pecó en contra de usted. And of course, if he would repent, then the problem is Y si Él solved. se arrepiente, obvio, el problema se resuelve. But if he refuses, Pero si Él rechaza, we're supposed to tell the church, entonces debemos de decirle a la iglesia, not the building, no al edificio, but the assembly a of la believers. asamblea de los creyentes. You are the church. Ustedes son la iglesia. Right now, Ahorita we've assembled, tenemos una asamblea and we are the church. porque somos nosotros la So iglesia. if they are stubborn, Si hay alguno que está sufriendo and they won't repent if they're confronted by one or even two y no or se ha three, arrepentido y si es confrontado por uno, por dos o por tres, you bring it before the entire usted group of lo believers. presente delante de todo el grupo de creyentes. And if he refuses to listen Y to the si whole él church, rechaza de escuchar a toda la iglesia, there's only one thing you can do. solo hay una cosa que puedes hacer. You have to treat him like an unbeliever. Tienes que tratarlo como un mundano. Santo. That doesn't mean you resent him. Eso no significa que usted le resiente algo. That doesn't mean you're filled with unforgiveness. Eso no significa que usted no lo ha perdonado. But you cannot let the leaven the lump. Pero usted no puede permitir que la levadura leude la masa. You understand? ¿Me estás entendiendo? If you let that brother Si usted permite que ese hermano continue in the fellowship of believers, siga en la armonía de los creyentes, his sin el pecado will de él spread to other people. se va a expandir a los otros. You have to put him out of the church Tienes que sacarlo de la iglesia. if he doesn't repent. Si él no se arrepiente.
If he repents, you win him over. Si él se arrepiente, usted gana un alma. But we must be careful Pero debemos de ser cuidadosos to make sure y asegurarnos that our churches que nuestras iglesias are the gathering of people es la reunión de los santos, who are not hypocrites, que no son hipócritas, who are not wicked people, que no son personas that are perversas, sincere pero disciples of son Jesus discípulos Christ. sinceros de Jesucristo. And if you cannot be corrected Y si usted no es corregido, when you fail the Lord, cuando usted le falla al Señor, then you are showing the bad fruit entonces usted está demostrando frutos podridos, of an unbeliever. como un incrédulo. How many understand? ¿Cuántos entienden? Brother, if you sin against me, Hermano, si usted peca en contra or mío, if I sin o against si yo you, peco en contra tuya, and we confront each y nos other, confrontamos los unos a los it's otros, very important es muy importante how we respond. cómo nos comportamos. If we respond in Si humility, respondemos en humildad, then the grace of God entonces la gracia de Dios can restore that relationship. viene y restaura nuestra relación. Amen. Amén. But if we are proud Pero si somos orgullosos and refuse to admit y rechazamos aceptar or to repent of our o sin, no nos queremos arrepentir de nuestro pecado, then not even God can help entonces us. ni Dios nos puede ayudar. He will have to discipline you Él nos va a tener que disciplinar until you repent. hasta que usted se arrepienta. But we never have the license to hold unforgiveness or bitterness. Pero no tenemos una licencia para guardar odio y amargura. The scripture says, La Biblia dice as much as it depends on que you, depende de ti be at peace with everyone. estar en paz con todos. You see, I can't control how you respond. Yo no puedo controlar cómo tú vas a reaccionar. You can't control how Y I usted no respond. puede controlar cómo yo voy a But reaccionar. I can respond Pero yo puedo reaccionar in the correct way, en la forma correcta, showing love and forgiveness demostrando amor y and perdón mercy to the y sinner, misericordia al pecador. but still requiring repentance. Pero aún tenemos que tener un arrepentimiento. Gloria a Jesús. But even if they don't repent, Pero aún si no se arrepienten, I cannot take revenge on yo them. no puedo vengarme de ellos. I cannot show ill will to them. Yo no puedo demostrarles, desearles el mal. They're just not welcome Ellos no están bienvenidos in the assembly of the en la believers asamblea de los creyentes until they repent. hasta que se arrepientan. Are you with me? ¿Están conmigo? Amén. Is this your doctrine? ¿Esta es tu doctrina? Amén. Unfortunately, Infortunadamente, most of the church la mayoría de las iglesias does not apply this. no practican esto. Oh, come and fill the chairs. Ah, venga, llenen las sillas. I don't even have to know how you're Ni living. me importa cómo usted vive. Just come in and sit Venga, down. llenen aquí las sillas. Enjoy the Y fellowship. disfruten la compañía. Put your money in the offering Ponga su plate. moneda, su plata en la ofrenda. Say Y hallelujah. diga aleluya. Sing the Y song. canten las And you canciones. don't even know Y ni usted sabe what kind of fruit qué tipo de fruto is coming from that ellos person. están dando. Amén. The church La iglesia must be holy. debe ser santa. And that's where we're failing. Y por eso ahí estamos fallando. Come in. Everybody's Vengan, welcome. vengan, llenen las bancas. But if you call them to Pero repentance, si usted les llama a arrepentirse, most of them will run la away. mayoría se van de la iglesia. Amén. Aló. Santo. Santo. Mark chapter 11, Marcos capítulo 11. Mark 11, Marcos 11, 25 and 26. 25 al 26. Mark 11, 25 and Marcos 26. 11, 25 al 26. Whenever you stand praying, Y cuando estéis orando, forgive. perdonad. If you have anything against Si anyone, tienes algo contra alguno, so that your Father who is in heaven para que también vuestro Padre que está en los cielos will also forgive you your os transgressions. perdone a vosotros vuestras transgresiones. But if you do not forgive, Pero si vosotros no perdonáis, neither will your Father tampoco vuestro who Padre is in heaven que está en los cielos forgive your os sin. perdonará vuestras Amén. ofensas. Amén. This is God's truth. Esta es la verdad de Dios. Amén. If you won't forgive someone, Si usted no perdona a alguien, God won't forgive you. Dios no te va a perdonar a ti. Amén. How many believe that? ¿Cuántos creen en eso? Amén. See, we got to live in the fear of God Tenemos que vivir en el temor de when it Dios. comes to holding bitterness or Cuando venga unforgiveness. a guardar amargura en nuestros Because corazones. being bitter or unforgiving Teniendo amargura o falta de perdón, can cost us our salvation. esto puede hacer que usted pierda su salvación. Amén. Matthew 6, Mateo 6,
verses 14 and 15. Versículo 14 y 16. Matthew 6, Mateo 6, 14 and 15. 14 y 15. If you forgive others their transgressions, Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas. Marcos 6, Mateo 6:14. 6, 14 y 15. Mateo 6, 14 y 15. If you forgive others their transgressions, Porque si perdonáis a los otros hombres sus ofensas, your heavenly Father will also forgive os you. perdonará también a vosotros vuestro Padre But if Celestial. you do not forgive others, Mas si no perdonáis a los hombres sus then your ofensas, Father will not forgive you your tampoco vuestro transgressions. Padre os perdonará vuestras ofensas. It's the exact same message Ve, es el mismo mensaje Amén. from Matthew and from Mark. de Mateo y de Marcos. Amén. Don't argue with the Lord No discutes con el Señor so that you can justify your unforgiveness. para que usted justifique su falta de perdón. Forgive everyone. Tienes que perdonar a todos. Amén. Amén. Ephesians chapter 4, Efesios capítulo 4. verses 31 and 32. Efesios 4, 31 y 32. Ephesians 4, Efesios 4, 31 and 32. 31 y 32. Efesios 4, 31 y 32. Let all bitterness and wrath and anger and clamor and slander be put away from you, along with all malice. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Aleluya. Sema This Shai. is the word of God. Esa es la palabra de Dios. And we have the Y responsibility tenemos la responsabilidad to put these things de away. apartar esto de nosotros. Because if we remain humble, Porque si somos humildes, He will give us the grace Él nos dará su gracia to love these people de amar a estas personas rather than to be angry en with vez de them. ser amargados. The disciple Los discípulos must put these things away, tienen que quitar esto de sus vidas. Santo. but be kind to one another, Dice así, amaos los unos a los otros, tender-hearted, forgiving each other, just as God in Christ also has forgiven you. antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonaos unos a otros, como Dios también os perdona a vosotros en Cristo. Amen? Amen. So Paul is saying the same thing Pablo está diciendo lo mismo as the Gospels that we just read. como los evangelios que leímos anteriormente. Luke chapter 17, Lucas 17. 3 and 4. Luke 17, 3 and 4. Lucas 17, 3 y 4. Luke 17, 3 and 4. Lucas 17, 3 y 4. Be on your guard. Mirad por vosotros mismos. If your brother sins, Si tu hermano pecare, rebuke him. contra ti repréndele. If he repents, Y si se arrepiente, forgive him. perdónale. If he sins against you 7 times a Y day, si 7 veces al día peca contra ti, but returns to you 7 y times, 7 veces al día Saying, "I volveré repent." a ti diciendo, me arrepiento, forgive him. perdónalo. Wow. How many believe the word of God? ¿Cuántos le creen a la palabra de Dios? Amén. These are the words of Jesus. Estas son las palabras de Jesús. We're not supposed to let sin go. No debemos de dejar el pecado en nuestras You vidas. see, that's why we just can't let people stay in our church Por eso no podemos dejar que la gente se siga congregando en nuestras iglesias when we know that they're living in sin. cuando sabemos que viven en pecado. If the brother or sister is sinning, Si el hermano y la hermana peca, they must be corrected. They must be confronted. ellos deben ser corregidos, deben ser confrontados. How many understand that? ¿Cuántos entienden eso? Amén. That's what they need. Eso es lo que ellos necesitan. That is the way you love them. Así es como usted los ama. And notice, Y noten, if they repent, si ellos se arrepientan, you forgive them. usted los perdona.
Amén. You can't really forgive someone No puedes perdonar a alguien unless they repent. si ellos no se arrepienten. Or let me say it this way. O déjemelo decirlo de esta forma. They will not be forgiven Ellos no van a ser unless perdonados they repent. si ellos no se arrepienten. We can still forgive them, Nosotros los perdonamos, but it won't help them pero eso no los va a ayudar a ellos. unless they repent. Y si ellos no se Do you arrepienten. understand that? ¿Están entendiendo? Amén. If I'm bitter Si yo estoy con and amargura unforgiving, y yo no tengo perdón, God won't forgive me. Dios no me va a perdonar. But if they sin against Pero si me ellos pecan en contra and I mía release them from that, y yo los perdono de eso, then I am forgiven, entonces yo soy perdonado, even if they aren't. aunque ellos no sean perdonados. Because they won't be Porque forgiven ellos no van a ser perdonados unless they repent. hasta que ellos se arrepientan. Are we clear on that? ¿Estamos claros en eso? Proverbs 28 in the Old Testament. Proverbios 28 en el Viejo Testamento. Proverbs 28:13. Proverbios 28:13. Proverbs chapter 28, verse 13. Versículo 28 de Proverbios, capítulo 13. 28:13. 28:13. Maybe you could read that, brother. Proverbios 28:13. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Amen? It's the Old Testament as well as the New. El Antiguo Testamento es igual que el Nuevo You Testamento. can't hide your sin No puedes encubrir tu pecado and be forgiven. y seas You perdonado. have to agree with God Tienes que estar a cuentas con that you're a Dios sinner que tú eres un and you pecador must forsake y that sin. tienes que confesar tu pecado y That's arrepentirte. repentance. Eso es arrepentir. Amen? Amén. Amén. Okay, Psalm 32, Salmos 32, Psalm 32 verse 5. Salmos 32, versículo 5. Psalm 32 verse 5. Salmos 32, versículo 5. You can read that too, brother. Psalm 32, 5. 32, 5. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mis pecados. Amen. Wow. Amén. You can't hide it No lo puedes esconder, because he already knows. porque Él ya lo sabe. You must come in agreement with him, Debes de estar en orden con Él. confessing your sin Confiesa tu pecado in order to be forgiven. y serás perdonado. This is true through the whole Word of God. Esto es real en toda la palabra de Dios. Amén. Matthew 5, Mateo 5, 23 and 24. 23 y 24. Matthew 5, 23 and 24. Mateo 5, 23 y 24. You can read that too, brother. Yes. Mateo 5, 23 y 24. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Aleluya. So if you are worshiping the Lord, Si usted está adorando al Señor and the Lord reminds you y el Señor te acuerda that a brother has something que against hay un you, hermano que tiene algo contra ti, you may as well stop your worship no adores más and go be reconciled to y him. ve y reconcíliate con tu hermano. Gloria. And then come back Y después vienes and continue y worshiping sigue the Lord. adorando al Señor. Does everybody understand? ¿Alguien está entendiendo? When you have hardness of heart, Cuando usted tiene dureza de and in corazón this case you know someone has something y against en you, este caso usted sabe que alguien tiene algo en contra your tuyo, worship tu will adoración not be received. no va a ser recibida. You have to first go Tienes que primero ir, and fix that problem. arregla ese problema. Are you still with me? ¿Están conmigo? Amén. Colossians chapter 3. Colosenses capítulo 3. Colossians 3, Colosenses capítulo 3. verses 12 to 14. Del Colossians 3, 12 to 14. Colosenses 3 del 12
al 13. 12 to 14. Chapter Del 12 al 14. Colosenses 3, del 12 al 14. Okay. I can read that one too. Amén. Amén. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportaos unos a otros y perdonaos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Is this your doctrine? Esta es tu doctrina. If we're chosen of God Si somos escogidos de Dios as holy disciples, como discípulos santos, we must respond with love, tenemos que responder con amor, compassion, con kindness, compasión, mansedumbre, humility, humildad, gentleness, and patience. templanza, paciencia. We must forgive each other. Tenemos que perdonarnos los unos a los otros. Why? Because the Lord's forgiven ¿Por qué? us. Porque el Señor también nos perdonó a nosotros. Amen? Amén. Just like He's forgiven us, Como Él nos perdonó a nosotros, we should forgive others. nosotros debemos de And perdonar a love otros. Y amar Is the perfect bond of es unity. el perfecto unidad de la humildad. Hallelujah. Aleluya. Let's have our minds renewed Renovemos nuestra mente to embrace these truths para poder abrazar estas and verdades to obey the Lord. y obedecer al Señor. John chapter 8, Juan capítulo 8. 4 to 11. John 8, 4 through 11. Juan 8. John chapter 8, 4 to 11. Juan 8. Del 4 al 11. 4 to 11. Del 4 al 11. We only have a couple more scriptures. Juan capítulo 8, del 4 al 11. Amén. Amén. They said to him, Teacher, this woman has been caught in adultery in the very act. Le dijeron, Señor, esta mujer fue tomada en adulterio. Now, in the law of Moses, Y la ley de it Moisés commands us to stone such women. nos ordena apedrear tal mujer. What do you say? ¿Qué es lo que tú dices? And they were saying this, testing him, Y ellos decían esto para probarle, so that they might have grounds for accusing him. para poder tener evidencias para acusarlo a él. But Jesus stooped down with his finger and wrote on the ground. Inclinado a tierra, comenzó a escribir. But when they persisted in asking Y him, cuando ellos persistieron en preguntarle, he stood up and said to them, él se levantó y les dijo, He who is without sin among you, el que de vosotros estéis sin pecado, let him be the first to throw sea a el stone at primero her. en arrojar la piedra And he stooped down again contra ella, inclinándose de nuevo and wrote on the ground. en el suelo, siguió escribiendo. And when they heard it, Pero ellos, al oír esto, they began to go out one by one, acusados por su conciencia, beginning with the older ones, salieron uno a uno, comenzando de los más and he viejos was left with her alone. hasta los más postreros, y quedó solo Jesús y la mujer, Left alone in the center of the court, que estaba en medio. straightening up, Enderezándose, Jesus said to her, Jesús, Woman, where are they? y no viendo a nadie, Did no one condemn you? sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusan? She said, No one, Lord. Ninguno está. And Jesus said, Jesús le dijo, I do not condemn you. tampoco yo te condeno. Go. Vete From now on, sin no more. y no peques más. You're all quiet because this is a powerful message. Todos están muy quietos porque este es un mensaje poderoso. Aleluya. The woman was caught in sin, La mujer que fue tomada en pecado and the Jewish hypocrites y los judíos wanted hipócritas to condemn her. la querían condenar. But the wisdom of God, Pero la sabiduría de Dios, the very skill of the Lord, las estrategias de Dios,
is in Jesus. está en Jesús. And he knew how to respond. Y él sabía cómo responder. And there's been all kind of speculation. Y habían todo tipo de especulaciones. What was he writing on the ¿Qué es ground? lo que él estaba escribiendo en el We don't piso? know. No sabemos. But we know Pero sabemos that by him doing que that, por medio de él hacer eso, great conviction vino gran came convicción upon those hypocrites sobre esos hipócritas. when he told them, Cuando él les dijo, the one that has no sin, el primero del libre de pecado, you can throw the tire stone. la primer piedra. And he wrote on the ground Y él again. volvió a escribir en el piso. And one by one, Y uno por uno, starting with the oldest one, comenzando de los más viejos, the ones with the most sin los que problems, tenían más pecados, they left. comenzaron a ir. And he was there just with that Y woman. él estaba ahí solo con esta No mujer. one there to condemn her. Nadie estaba ahí para condenarla. And it's obvious Y es obvio that she was humble que ella era humilde and broken y quebrantada and repentant y arrepentida. because he said to her, Porque él le dijo, go and sin no more. vete y no peques más. Amén. Isn't that powerful? Eso es poderoso. And this is how the Lord treats us. Y esto es como el Señor nos trata. He knows how weak we are. Él sabe que nosotros somos débiles. We must go to him Debemos de ir a Él, at his feet, a sus pies, Amén. trusting in his mercy. confiando en su misericordia. Come out of the darkness into the light Sal de la oscuridad a la luz and confess your sins y to him. confiese tus pecados a Él. But make sure Pero asegúrate you forgive everyone que else. tú perdones a los demás. Amen? Amén. Amén. All right, Luke 7:44 to 48. Two more scriptures. Luke 7:44 to 48. Lucas 7. Luke chapter 7:44 to 48. 7:44 al 48. Lucas 7:44 al 48. Turning toward the woman, Y vuelto a la mujer, he said to Simon, dijo a Simón, do you see this woman? ¿ves esta mujer? I entered your house. Entré a tu casa You gave me no water y for no my me diste feet, agua para mis pies, and she has wet my feet with mas her tears esta ha regado mis pies con lágrimas and wiped them with her hair. y los ha enjuagado con su cabello. You gave me no kiss, No me diste beso, but she, since the time I mas came in, esta desde que entré has not ceased to kiss my no ha feet. cesado de besar mis pies. You did not anoint my head with No oil, ungiste mi cabeza con aceite, but she anointed my feet with mas perfume. esta ha ungido con perfume mis pies. For this reason I say to you, Por lo cual te digo her sins, que sus which pecados are many, le son have been perdonados, forgiven, porque a mucho, for she loved much. porque amó mucho. But he who is forgiven little loves Mas little. el que a quien se le perdona poco, ama poco. Then he said to her, Y a ella le dijo, your sins tus have been pecados forgiven. te son perdonados. Gloria. Amén. You see how important humility is? ¿Usted ve qué importante es ser humilde? See, you show by your behavior Usted demuestra por su comportamiento. whether you are repentant. O si estás arrepentido, When you are truly repentant without cuando regret, usted verdaderamente está arrepentido sin quejas, everybody will see it todos van a ver en ti, in your behavior. en tu comportamiento, Like this woman. como esta mujer. She didn't have to say anything, Ella no tuvo que decir nada, but she poured out unconditional love pero ella derramó un amor incondicional on Jesus. a Jesús. And the hypocrite Y los hipócritas that he was visiting que él estaba visitando, did nothing for him. ellos no hicieron nada por ella. Amén. Are you understanding ¿Están entendiéndome? the importance of forgiveness? Lo importante de perdonar. For us to forgive others Nosotros tenemos que perdonar a and for otros God to forgive us. y que Dios nos perdone a nosotros. One more verse. Un más versículo. 2 Timothy Segunda de Timoteo 4:16. 4:16. 2 Timothy 4:16. Segunda de Timoteo 4:16. 2 Timothy 4:16. Segunda de Timoteo 4:16. Segunda de Timoteo 4:16. Can read that, brother. En mi primera defensa, ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. No les sea tomado en cuenta. You understand the position Paul was in. ¿Entendió la posición en la que estaba Pablo? He was one of the most powerful men of God in history. Él era uno de los hombres más poderosos
en la historia de Dios. And yet when he was in prison, Y aun cuando él estaba en la cárcel, even the church rejected him. aún la iglesia lo abandonó. When he was placed on trial, Cuando él estaba pasando por pruebas, hardly anyone would stand with him. ninguno estaba con él. Now, after all the time that Paul had invested in making disciples, Después de todo el tiempo que Pablo había invertido haciendo discípulos, you can understand that he must have been disappointed. usted puede entender que él llegó a ser desanimado. Amen? Amén. But how did he react? Pero ¿cómo él reaccionó? With bitterness ¿Él reaccionó con or amargura? unforgiveness? ¿Reaccionó con falta de No. perdón? No. He asked God to forgive them. Él le pidió a Dios que los perdonara. Amen. How many understand this important teaching? ¿Cuántos están entendiendo esta enseñanza tan importante? If you embrace it Si usted lo abraza for your life, por tu vida, I want you to stand. yo quiero que usted se ponga de pie.